Hola, bienvenidos a nuestras conversaciones con líderes inclusivos. Estas conversaciones se enmarcan dentro de las actividades desarrolladas por la Cátedra de Investigación sobre Liderazgo y Diversidad de la Universidad Carlos III de Madrid, la Fundación COE y la Fundación ADECO en el marco de la Alianza CEO por la Diversidad. Mi nombre es Carmen Paz Aparicio, soy profesora en la Universidad Carlos III de Madrid y directora de la Cátedra de Investigación. Me acompaña Juan Ignacio Sánchez, Eminent Scholar y catedrático en Florida International University en Estados Unidos, profesor visitante distinguido en EGADE Business School en México y miembro del comité académico de la cátedra. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Carlos Arango. Carlos, muchas gracias por compartir un rato con nosotros. Permíteme presentarte brevemente. Carlos comenzó su trayectoria profesional como periodista en diversos medios de comunicación. Posteriormente, dio el paso hacia la comunicación corporativa como especialista en comunicación interna en Vodafone. Estas funciones las llevó a cabo después en EY, antigua Ernst & Young, donde además fue gerente de proyectos de recursos humanos y de RSC, Responsabilidad Social Corporativa. Asimismo, fue parte del equipo que puso en marcha la Fundación EY, de la que llegó a ser su director general. Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, Carlos siguió formándose con el programa de Gestión Estratégica y Liderazgo Social por IS Business School. Actualmente, Carlos es director general de DIRSE, la Asociación Española de Directivos de Sostenibilidad. Carlos ha sido seleccionado para participar en estas conversaciones no solo por tener una trayectoria profesional excelente, sino por haber conseguido y haber demostrado ser un auténtico líder y además haber llevado la diversidad, equidad e inclusión al más alto nivel. Esto es no solo un logro y un mérito profesional, sino también personal. Enhorabuena. Es un honor que estés hoy aquí con nosotros compartiendo tu experiencia. Nuestro objetivo es conocer mejor algunos de los retos a los que te has enfrentado a lo largo de tu carrera profesional y que tienen que ver con el respeto a la diversidad, diversidad entendida desde cualquier perspectiva que hace que las personas seamos diferentes, ya sea con relación a la edad, al género, al entorno socioeconómico, la personalidad, la discapacidad, las creencias religiosas, etc. Imaginamos que a lo largo de tu carrera profesional te has tenido que enfrentar a situaciones complicadas y difíciles en cuanto a cómo gestionar esta diversidad de la que hablamos. Nos interesa mucho que describas brevemente cada una de estas situaciones, cómo respondiste y qué hiciste ante esa situación o situaciones, así como el resultado o cómo terminó, cuál fue el desenlace de la situación. Si te parece, vamos a empezar hablando de una situación que consideres muy positiva y después hablaremos de otra situación que no haya tenido el resultado positivo que esperabas. Empecemos. En primer lugar, hablemos de la situación que ha tenido consecuencias positivas y para ello te voy a plantear 3 preguntas. Durante tu experiencia profesional como directivo, probablemente habrás vivido alguna situación en la que te has encontrado con un reto en cuanto a tener que dirigir o gestionar personas diferentes de acuerdo con cualquier rasgo que nos hace distintos, como decíamos anteriormente. Por favor, describe brevemente esa situación. Bueno, Carmen, Juan, y a la universidad. Lo primero, antes de entrar en materia, si os parece, quería daros las gracias por contar conmigo. Para mí es un placer poder participar en un foro en el que se traten estos temas, que yo creo que, y es algo positivo, las empresas cada vez lo estamos tratando más, es más estratégico y le damos la visión que merece la pena. Y además, bueno, me has planteado un ejercicio no especialmente complicado en el sentido de que voy a contar mi experiencia personal en mi trayectoria profesional. Entonces, bueno, pues, tampoco me he tenido que preparar mucho, quiero decir, es simplemente contar mi experiencia, ¿vale? Espero que sea enriquecedora como un ejemplo más simplemente de este mundo tan amplio que es la diversidad, ¿no? Porque como decías, Carmen,
se puede plantear desde tantas ópticas y tantas aristas que, bueno, yo creo que en mayor o menor medida, todos, por mayor por más o menos años que llevemos trabajando, nos estamos viendo enfrentados día a día a la gestión de la diversidad. Entonces, por no extenderme más, me preguntabas si a lo largo de mi trayectoria había tenido que gestionar estos temas y que te contara algún caso positivo, ¿no? Ajá, De una situación. una situación Ujú, que luego pues, entiendo que esa diversidad ha aportado valor a algún proyecto en concreto, ¿no? ajá. Eh, La me, primera me pregunta preguntabas, efectivamente sí, sería, describe esa situación. sí. Bueno, pues te voy a contar. Y, además es de bastante reciente, de hace un año o así, de cuando todavía era el director general de la Fundación Iguay. Pues bueno, lógicamente desde la Fundación gestionábamos muchos proyectos de impacto social, ¿vale? Uno de esos proyectos lo desarrollábamos en el barrio de San Cristóbal, en Madrid. Seguramente uno de los barrios o el barrio con más necesidades en temas sociales pues de toda la ciudad y, y de España, ¿no? Por extensión. En ese barrio realizábamos muchos proyectos de impacto social, proyectos educativos, proyectos de apoyo al empleo, soluciones de vivienda para jóvenes que no tenían un acceso a la vivienda porque tampoco tenían acceso al mundo laboral, etcétera, ¿no? En este último caso, aportamos junto con Techo, que es de real estate, es un tema de, hacen un tema de real estate, pero siempre con un componente social. Aportamos una vivienda para jóvenes extutelados de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Jóvenes que habían estado bajo el amparo de la comunidad, que al cumplir 18 años ese amparo desaparece. Entonces se ven con 18 años sin un lugar donde vivir y sin un trabajo, ¿vale? Entonces, aparte de gestionar junto con Techo el que tuvieran 3, 4 jóvenes una vivienda, quisimos también trabajar con ellos en ofrecerles una oportunidad laboral. Entonces, con uno de esos jóvenes pensamos que ¿por qué íbamos a buscar una oportunidad laboral fuera, cuando igual desde EY podíamos ofrecerle una oportunidad laboral dentro, ¿no? Entonces, si tú piensas en EY, lo primero que se te viene a la cabeza, porque además es verdad, es que EY lo componen miles de profesionales, en España 6.000, con una formación con unas habilidades pues muy notables, ¿no? O sea, estamos hablando de que el perfil medio es de gente con una licenciatura, una ingeniería, la gran mayoría tiene algún programa de posgrado o algún máster, eh, y normalmente, y la media son profesionales que vienen de familias en las que no han pasado ninguna dificultad fuera de lo normal, ¿no? Ujú, Es un entorno en ese sentido, gente muy preparada, con idiomas, con áreas de expertise muy concretas y muy relevantes, diferenciadoras, etcétera. Entonces, ahí supuso un reto. Ahí viene la parte de la diversidad, ¿no? Porque estamos hablando de un chico, para empezar, muy joven, ¿vale? No me acuerdo exactamente qué edad tendría, pero no más de 20 años, sin familia, sin haber tenido acceso prácticamente a formación y mucho menos formación de la que estoy hablando de un profesional medio de ujú, EY, y criado en un entorno muy diferente al que nos habíamos criado la mayoría de las personas que íbamos a trabajar con ujú. él en EY, ¿no? Entonces, para mí ya ese punto de partida es un reto de diversidad enorme, ¿no? Poner a una persona de un entorno muy diferente a trabajar en una multinacional que se dedica a la consultoría, aunque el entorno iba a ser en un proyecto de impacto social. Lo que Ujú, dijimos fue, ¿cómo podemos poner a esta persona a trabajar? eh, o sea, ¿dónde podría aportar? Queremos darle una oportunidad, pero lo bueno de este proyecto es que no solo vamos a darle una oportunidad para sacarle de la calle, etcétera, sino que es que además esta oportunidad laboral queremos que sea estratégica para la empresa, que aporte
y que sea un factor diferenciador. Ujú, Entonces, pensamos que por qué no ponerle al frente de algún proyecto que desarrollábamos desde la fundación. ¿Y qué proyecto podía ser? Pues el del proyecto de su barrio, el proyecto del barrio de San ujú, Cristóbal. Entonces esta persona la pusimos a trabajar y era el enlace, le pusimos de enlace entre la Fundación Iguay, entre los profesionales que trabajaban en Iguay en el proyecto de San Cristóbal, porque lo aportábamos nosotros, te decía al principio, os decía que eran muchos proyectos de impacto social dentro del barrio, pero esos proyectos los desarrollaban o los desarrollan profesionales de Iguay, de las diferentes líneas de servicio de negocio. Entonces pensamos que quién mejor que este chico para ser el enlace y asegurar el éxito y la implantación de estos proyectos en el barrio. Y ujú, eso hicimos. Y fue la persona que hablaba con los voluntarios. Él fue voluntario en sí mismo en diferentes proyectos, algunos deportivos, por ejemplo. Él era el interlocutor, la persona que hablaba con los beneficiarios. Entonces, para mí es un caso muy claro de cómo la diversidad se puede gestionar en una empresa simplemente pensando qué habilidades tiene esa persona y cuál es el mayor valor añadido que puede aportar. A priori tú dices, ¿dónde voy a meter en Iguay a una persona sin formación, una persona que viene de la calle, etcétera? Pero siempre habrá, o todas las personas, independientemente de nuestro background, nuestra experiencia, de dónde vengamos, aportamos un valor añadido diferente a otras y tenemos ujú, nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Yo creo que es encontrar esas fortalezas y aplicarlas allá donde mayor valor añadido puedan aportar. Y esta persona estuvo trabajando en un proyecto muy estratégico para la firma, un proyecto que está liderado por el mismo presidente, ¿no? ujú, Y aportó un valor diferencial y aportó ciertas habilidades que ninguno de los demás de EY podíamos haber aportado. ujú, Aportaba confianza en los beneficiarios porque le veían como uno más, le veían que empatizaba con ellos, a él, los beneficiarios de nuestros proyectos sociales veían que esta persona les entendía y luego pues era una persona muy dinámica, capaz de poner en marcha los proyectos, de mover a la gente y era un muy buen interlocutor para nosotros como equipo y para los profesionales de igual. A mí me parece, no me extiendo más, me parece que es un caso de ujú. la diversidad se tiene en cuenta y la diversidad aporta valor. Y yo lo pondría como un caso de éxito. Ujú. Súper, súper interesante, Carlos. Has descrito bien la situación. Has descrito también, que era de hecho la segunda pregunta, pero yo creo que la has respondido también, cuál fue la respuesta ante esa situación, que conseguisteis encontrarle el trabajo adecuado y esa misión adecuada para él. Fuisteis capaces de identificar cómo podía él añadir valor a EY en este caso. Em, y os asegurasteis, ¿cómo os asegurasteis de la efectividad de esa solución que buscasteis, ¿no? Para ubicar a este chico y que garantizara el desempeño de esas personas involucradas y del éxito de la organización? Bueno, al final era parte del equipo, quiero decir, con comunicación constante, con tampoco le dejamos solo al frente, Ujú, era parte del equipo y la acompañábamos. Entonces, pues como en la gestión de cualquier persona del equipo, al final tú sabes a qué se está dedicando, sabes los resultados que está obteniendo y es a través de comunicación constante. ujú. Y este ejemplo tan, bueno, sobresaliente, ¿no? De una buena gestión de Mm. la diversidad, ¿qué consecuencias e implicaciones tuvo para Bueno, la organización? lo que te comentaba antes, yo creo que fue un éxito desde el punto de vista de la organización como propuesta de proyectos de impacto social, porque los proyectos salían muy bien, no solo porque él hacía intermediario, sino porque incluso él, estos proyectos, era parte del equipo que los desarrollaba. Y, y el éxito venía por las dos partes, ¿no? Como te decía, de la parte de nuestra como empresa y de la parte de los beneficiarios. O sea, para los beneficiarios, este chico era como una cara más amable, una cara que les entendía, una cara que empatizaba con ellos y un elemento o un ancla de confianza. De confianza. Ujú. Muy bien, sí, sí, totalmente de acuerdo. Súper interesante. Le doy paso ahora a Juan, que te va a hacer otras preguntas. Gracias, Un Carlos. placer. Perfecto, muchas gracias, Carmen y Carlos. Carlos, también nos interesa
yo siempre digo el lado oscuro de la vida, en esto de la diversidad, cuando hay que trabajar con personas diferentes, con personas que difieren entre sí o con nosotros, de diferentes criterios, diferentes dimensiones, pues hay veces que, como todo en la vida, las cosas no salen como uno quiere. Entonces, la segunda pregunta, te voy a hacer una sola pregunta, voy a tratar de incorporar todos los elementos. Lo que nos interesa es que describas un reto que enfrentaste en el cual había que trabajar con personas diversas, personas diferentes. Nos interesa que describas la situación, pero también nos interesa que describas qué es lo que se hizo, qué es lo que se hizo ante esa situación y que en realidad no funcionó tan bien, ¿no? Y que describas esos resultados que no fueron tan positivos como ustedes hubieran querido. Pero también cuando haces esto, pues nos interesa que describas tu impresión de qué se podía haber hecho diferente o de qué aprendiste tú en esa situación para hacer las cosas diferentes. Yo creo que está claro. Lo siento, Juan, pero te ha tocado un caso mucho más aburrido que el de Carlos. Bueno. Y yo creo que, lamentablemente, también por otras experiencias que he tenido, un caso muy común en la gestión de las empresas multinacionales, ¿vale? Y un caso de diversidad. Y la diversidad en este punto, la diversidad en el caso que contaba antes, en el positivo, en el que hablaba con Carmen, era una diversidad de origen, de un tema familiar, de capacidad económica, de estudios, de un background de una persona, de dificultades, etcétera. Y la diversidad que voy a contar ahora viene más dada por la gestión de un proyecto que debería ser común, la gestión internacional de un proyecto. Quiero decir, yo era el responsable, como director general de la Fundación, era el responsable de los proyectos de impacto social de EY en España. Pero EY es una multinacional presente en 150 o 160 países que tiene un propósito común, que es Building a Better Working World, y su propósito, lógicamente, lo quiere llevar a todos los países en los que opera, de forma homogénea e igual en todos los países. Y una palanca fundamental para conseguir ese propósito eran precisamente los temas de impacto social, porque igual quiere ofrecer valor a largo plazo para sus clientes, para sus profesionales, etcétera, y también para la sociedad. Entonces, no me extiendo más. Yo, lógicamente, como responsable de ese proyecto en España, reportaba internacionalmente y pertenecía a un equipo internacional para desarrollarlos. Y aquí viene la parte negativa. O sea, quiero decir, el tema de la diversidad aquí es cómo enfrentar un proyecto a personas de diferentes países, con lo cual diferentes culturas, diferentes realidades, en un entorno internacional. Y aquí viene mi frustración, y aquí viene una forma de trabajar que yo creo que no es eficaz y que realmente no tiene en cuenta las diferencias de origen, de países y esta diversidad internacional. Y es que al final lo que debería ser llevar a la realidad un propósito común de una empresa se convertía en reuniones de reporte mensuales en las que cada uno contábamos nuestra historia sin escuchar a los demás, me da la sensación, y cada uno con su batalla individual, y a lo que voy, sin poner en marcha un propósito y un trabajo conjunto. Seguramente, o sea, si quisiéramos que eso funcionara o desarrollar bien un proyecto de este tipo, debería construirse en conjunto. O sea, no debería ser unas guidelines que se ofrecen o una definición de en qué áreas trabajar que se ofrecen desde la matriz y allí cada uno se las apañe y luego en una reunión mensual pues nos contemos lo que hacemos, sino que ese trabajo se hiciera conjuntamente. Y además las matrices se daban, o sea, las directrices se daban desde la matriz sin tener en cuenta la realidad de cada país. Es decir, pues tú vas a trabajar en estos ámbitos, pero igual esos ámbitos en España se pueden llevar a cabo y en la India no se pueden llevar a cabo porque su realidad es totalmente diferente. Entonces, en vez de construir conjuntamente
qué objetivos tenemos, qué proyectos podemos desarrollar, etcétera, cada uno hacía lo que consideraba, lo contaba, lo apuntaba en un Excel y ya está. Y hasta el mes que viene que tenemos otra reunión. O sea, es decir, existe una diversidad de orígenes, de países, a la que no estás sacando provecho para aportar valor conjunto y no estás teniendo en cuenta sus circunstancias únicas y su idiosincrasia de país para llevarlo a cabo. No sé si me he explicado bien, pero es un poco lo que intentaba transmitir. Desde mi punto de vista era bastante frustrante recibir unas directrices sin tener en cuenta nuestra realidad, ir a reuniones y contar mi historieta y que nadie me escuchara. Y incluso es que el diálogo en esas reuniones se veía que no fluía porque había culturas muy diferentes a la hora de trabajar, ¿no? Entonces, no sé si vale como caso de negativo de gestión de la diversidad, yo creo que sí. Sí, me parece un caso... No has cumplido tu expectativa porque tú me dijiste que me iba a aburrir y no me aburrí. Me pareció un caso muy interesante y muy común y que denota algo que tú dices, la falta de un propósito común hace que esas reuniones pues carezcan un poco de propósito también, ¿no? Y se convierten más en un requisito que algo tiene que ser burocrático, pero que no aportan demasiado, ¿no? O sea que sí, muchas gracias, Carlos, por ese ejemplo. Y te doy paso, Carmen, para que ya acabes. Carlos, muchísimas gracias. ¿Te gustaría añadir algo más? ¿Quieres añadir algo más? Nada, que seguramente si me haces esta entrevista dentro de una semana, pues me habría acordado de otros ejemplos. Y lo que intento transmitir es que da igual el tiempo que lleves trabajando y dónde, que yo creo que todos, la diversidad es un concepto tan amplio que todos nos enfrentamos todos los días a la gestión de la diversidad. A veces te toca ser como parte de un equipo, otras veces igual liderarlo, pero es algo a lo que nos enfrentamos todos los días. Y que una buena gestión de la diversidad, como he intentado transmitir en el primer caso, es un aporte de valor clarísimo, ¿no? La diferencia está en la riqueza. Y muchas gracias por contar conmigo. Muy bien. Pues, a ver, ambos casos han sido, bueno, muy buenos ejemplos y muy constructivos. Sobre todo, claro, el caso que no ha salido tan bien, pues sí, es una crítica constructiva a lo que nos ocurre, ¿no? Como bien dices. Ha sido un placer tenerte hoy con nosotros y conocer un poco más cómo es y cómo actúa un líder inclusivo, Carlos. Nos has ayudado a diseñar nuestro camino para llegar a ser líderes inclusivos. Gracias en nombre de la Cátedra de Investigación sobre Liderazgo y Diversidad de la Universidad Carlos III de Madrid, Fundación COE y Fundación ADECO, en el marco de la Alianza CEO por la Diversidad. Muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado y hasta muy pronto. Un placer, gracias. Gracias.